Catecismo Bautista. Y como ustedes podrán observar, hermanos, tenemos la primera pregunta de nuestro Catecismo Bautista. Hoy comenzaremos como iglesia local y en presencia de cada uno de ustedes a ser instruidos con las grandes doctrinas de la fe cristiana. Amén, hermanos. Primera pregunta, ¿verdad? Nuestro Catecismo Bautista, de la pregunta del 1 al 6, nos habla de los principios básicos de la fe cristiana. Nuestra primera pregunta nos habla de la existencia de Dios. Y yo quisiera que desde su lugar todos juntos pudiéramos nosotros repetir esa pregunta, hermanos. ¿Sí? ¿Quién es el primer y principal ser? Y la respuesta es: Dios es el primer y principal ser. Nuevamente, por favor. ¿Quién es el primer y principal ser? Respuesta: Dios es el primer y principal ser. Ok, damos gracias a Dios porque durante años, en el transcurso de la historia de la iglesia, los catecismos han sido de ayuda para la enseñanza y la instrucción de nuestros hijos. Y hoy en día lo hacemos de manera unánime como iglesia local. ¿Sí? Nosotros al pensar, al meditar, hermanos, que Dios es el primer y principal ser, surgen algunas preguntas, ¿verdad? ¿Es Dios el primero de todos los seres? Sí. ¿Por qué? Bueno, en su palabra, en Isaías 44:6, ¿verdad? Dice: yo soy el primero. Yo soy el primero. Permítanme un segundo. Yo soy el primero. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar en lo siguiente: si Dios es el primero, ¿a qué me refiero primero, hermanos? Que Dios siempre ha existido. Dios es eterno, Dios es infinito, Él es creador y nosotros somos criaturas, ¿verdad? Y eso nos lleva a meditar que Él es el primero en todo. La Biblia nos habla que Él es alfa y omega. Alfa, principio; omega, fin. Fin quiere decir postrero, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a pensar en meditar en la siguiente pregunta: si Él es el primero de todos los seres, de todo lo que existe, hermanos. Segunda meditación: ¿Él es la causa primaria de todos los seres? ¿Él es la causa primera de todos los seres? Sí. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 8:6, ¿verdad?, nos dice la Escritura que de Él proceden todas las cosas. La palabra de Dios, las Santas Escrituras, como las llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice que Cristo, que Dios creó todo por medio de Cristo. Y Él, siendo el creador de todo, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que de quien procede todas las cosas, de Él, de nuestro creador. Y surge otra pregunta que pudiéramos nosotros meditar, ¿verdad? ¿Están subordinadas todas las demás causas a la primera causa? Sí, sí, porque Dios es la causa de todo. Él es la causa primaria. Dios es la causa primaria de todo lo que existe, de lo visible, de lo que alcanza a ver nuestro ojo humano, pero también de lo invisible, todo aquello que nosotros no podemos ver y que de día y de noche adoran al Señor. Los ángeles, los seres celestiales que están adorando a nuestro Creador día y noche. Él es la causa primaria de todo lo que existe, hermanos. Viene a mi mente aquel versículo en Isaías 10:5. Dios utilizó a un pueblo para disciplinar al pueblo de Israel. Y ese pueblo se llama Asiria, ¿sí? Y ese pueblo Asiria, queridos hermanos, ¿verdad?, en Isaías 10:5 dice: ¡ay, Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos he puesto mi indignación! Dios es la causa primaria, hermano. Dios está por encima de todo. Dios gobierna todo. Dios utilizó a este pueblo de Asiria con el propósito de disciplinar a Israel. Dios tiene el control de todo. Él es la causa primaria y sabemos que Él es un Dios soberano, ¿verdad? Pero el hombre es responsable de sus acciones y de sus hechos. ¿Amén, hermanos? ¿Están subordinadas todas las demás causas a la primera causa? Sí, subordinadas. Todas las cosas, todas las causas, como ahorita, ¿verdad? Vimos lo de Acapulco, ¿verdad? Ese, ¿cómo se llama? Huracán, ¿verdad? Todas las cosas están subordinadas. ¿A qué me refiero subordinadas? Están sujetas al Creador. Están sujetas al único Dios vivo y verdadero.
Amén, hermanos. Nadie está por encima de Dios. ¿Sí? Y surge otra pregunta en la cual podemos nosotros meditar en esta mañana en nuestro catecismo. ¿Es Dios el primero en la creación? Niños y adolescentes que están aquí presentes. ¿Es Dios el primero en la creación? Sí, porque dice su palabra en Salmos 33:9 que Él habló, ¿verdad? Y todo fue creado, todo fue hecho, porque Él habló y fue hecho. En el libro de Génesis nos habla de que el Señor en 6 días, Él creó todo, de una manera ordenada, con un fin, con un propósito. Amén, hermanos. Si Él, Dios, el primero en la creación, surge otra pregunta, hermanos. ¿Es Dios, es Él el primero en su providencia? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Hechos 17:28 dice: porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Él, siendo el creador de todo, Él no está ausente. Él está presente. Por medio de Cristo Él la sustenta, ¿verdad? Todas las cosas, todo el universo, todo lo que es ajeno a Dios. Él está presente. Él ahorita mismo sustenta su vida, sustenta la mía. Él sustenta hasta las más grandes, los más grandes animales, bestias que podemos nosotros ver aquí en el planeta Tierra, como hasta el más mínimo microorganismo que vive y que usted y yo no podemos saber por Él es el sustentador de todo. Él es el creador y como creador Él los sustenta. Tiene cuidado de ellos. Amén. Ok. Y me lleva a pensar otra pregunta, hermanos. Él siendo el creador, Él siendo el primero, Él siendo el Dios que crea, que está al pendiente de su creación, ¿verdad? Que sustenta su creación, ¿verdad? Él es el primero. Pregunta, ¿Él es el primero en gobierno? ¿Él es el primero en gobierno? ¿En gobernar? Sí, sí. ¿Es Él el primero en gobierno? Sí. Dice la Escritura en el Salmo 93:2 que Él, todo lo que Él creó, que todo lo que existe, lo sustenta, ¿verdad? Pero también Él tiene autoridad sobre todo y lo gobierna de una manera sabia, de una manera, ¿verdad?, que es para su propia gloria, en base a su decreto, en base a lo que Él ha prometido. Ok, hermanos. En este primero, ¿es el primero en gobierno? Sí. Desde la antigüedad está establecido su trono. Salmo 93:2. ¿Es el primero en el mundo de la gracia? Sí, Y yo me pregunto, hermanos queridos, ¿qué es gracia? ¿Cómo entiende cuando usted escucha, oh, nosotros tenemos la gracia de Dios, hemos recibido de gracia lo que tenemos? Algo inmerecido, amén, ¿verdad? Él es el primero, hermanos. ¿Sí? Dice 2 Corintios 2:18, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, de manera que el hombre no se puede jactar, porque todo lo que la iglesia ha recibido ha sido de gracia. El hombre no merece más que ser, por causa de sus pecados y delitos, merece ser castigado, merece estar en el infierno, pero la salvación es de Dios. La fe para creer en la persona y en la obra de Cristo Jesús, Él viene de Dios. El arrepentimiento, dice el libro de Hechos, ¿verdad?, que Dios dio el arrepentimiento a esta mujer. Es de Dios. El arrepentimiento, la fe, los dones, todo lo que tenemos es de gracia. Algo que usted y yo no merecíamos. Recordarán aquel pasaje cuando viene en el Evangelio, cuando dice a María, bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, llena eres de gracia. María, al portar el pecado original, ella no merecía llevar al Hijo de Dios ahí. Es decir, pero todo es de gracia. Nuestros dones, todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado es de gracia. Nosotros solamente somos administradores y que algún día daremos de cuenta hasta de la más mínima palabra que salga de nuestra boca. Amén, hermanos. ¿Es el primero en manifestación de su amor? Sí. Porque nosotros le amamos a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice 1 de Juan 4:19? Porque Él nos amó primero. El hombre muerto en sus delitos y pecados es un ser muerto, inerte, no tiene la capacidad de buscar a Dios. El hombre necesita la vida de Dios, necesita el aliento, necesita el Espíritu Santo y que cobre vida, que lo regenere de corazón, de mente.
El hombre no tiene iniciativa de buscar a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien reconcilió. Dice que estaba Cristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, reconciliando a Dios consigo mismo. Él es la iniciativa, Él es la causa, hermanos. El hombre no busca a Dios. Nosotros ahora le amamos porque Él nos amó primero. Ahora nosotros le servimos porque es un deber. La creación le debe obediencia a Dios por el hecho de que es criatura. Amén, hermanos. ¿Debería ser Dios lo primero en nuestros pensamientos? Sí. Amén. Dice Salmo 139, 18: si al despertar aún estoy contigo. ¿Qué debería cuando despertamos en esta mañana hermosa, verdad? Y pensar, Señor, gracias. Antes de ver el celular, ¿verdad? Niños, antes de decir, ay, yo no quiero ir a la escuela, antes de pensar en las cosas del trabajo, antes de voltear y ver alguna noticia de WhatsApp, ¿qué debería de ser nuestra mente si nosotros amamos a Dios? Gracias, Padre. Gracias porque aún así el aire que yo ahorita, esta vida, la recibo de gracia. Amén. Amén, hermanos. Al despertar, aún estoy contigo, dice el salmista, Salmos 73, 25. ¿Sí? Que diga, Salmos 39, 18. Y debería de ser Él lo primero en nuestras vidas, lo primero en estimarle. Sí. ¿Por qué? Porque ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino aquí, ¿verdad? Salmo 73, 25. Hermanos, antes de nuestra esposa está Dios. Antes que nuestro trabajo esté presente está Dios. Antes de nuestros hijos está Dios. Antes que nosotros mismos está Dios. Antes de incluso de nuestro ministerio, de las cosas que hemos recibido solamente de gracia, está Dios. Él merece la gloria. Él merece ser alabado. Él merece ser exaltado. Él merece ser reconocido. Él es el primero. Y Él debe de ser el primero en nuestras vidas en todo. En todo, mis hermanos. ¿Sí? Él es el principal de los seres. ¿Es Dios el principal de los seres? Sí. ¿Quién como tú, oh Señor? Dice Éxodo capítulo 15 y 11. Y esa misma pregunta nos lleva a meditar en lo siguiente, hermanos. ¿Está Él por encima de todos los pretendientes, de todos los reyes, de todos los gobernantes que han existido en el transcurso de la historia humana? ¿Está por encima de los presidentes, de los grandes presidentes o potencias mundiales que hay aquí en la tierra? Sí. Niños, adolescentes, Dios está por encima de nuestros papás. Dios está por encima de los maestros en la escuela. Dios está por encima incluso de nuestros patrones, ¿verdad? Aquellos que están sujetos a un trabajo. Dios está por encima y lo controla todo y lo gobierna todo. Él puso reyes, Él puso autoridades y al mismo tiempo en su providencia las controla. Tiene control de ellas mismas. Me lleva a pensar otra pregunta, hermanos, dentro de esta primera pregunta. ¿Es Él el principal en el cielo? Sí, amén. ¿Es Él el principal en el cielo? Sí, amén. ¿Verdad? Porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 57, 2. Él es el principal ser, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. ¿Debería ser Dios nuestro amor principal? Sí, mis hermanos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda en Mateo 10, 28. Que diga, en Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Ok? Surge otra pregunta, hermano, en la cual podemos meditar en esta mañana, antes de concluir este breve tiempo. ¿Debería ser Él lo que más tememos? Sí, amén. ¿O le tememos más al narcotráfico? ¿O le tememos más? Niños, ¿le temen más a su mamá o a la maestra? ¿O a quién le tememos más? Bueno, en la iglesia llegamos y decimos, híjole, le tenemos miedo al pastor, no nos vaya a regañar. ¿No? Ok. ¿A quién le tememos más? ¿Debería ser Dios lo que más tememos? Hoy en día se han invertido los papeles. Ahora los padres le temen más a lo que puedan hacer los hijos. Entonces, más bien, dice Mateo 10, 28, más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
¿Sí? Para concluir esta primera pregunta, hermanos, el pueblo de Dios, usted y yo, al saber todas estas verdades bíblicas que nos enseña la palabra de Dios, ¿somos bienaventurados aquellos que tienen parte con Él? ¿Somos bienaventurados? Sí, ¿por qué? Porque dice su palabra, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Salmos 144, 15. Yo quisiera, hermanos, concluir con la segunda pregunta. Me quedan 3 minutitos. ¿Sí? La segunda pregunta, por favor, mi hermana. Ok. Con ayuda de ustedes vamos a leerla en voz fuerte, por favor. Segunda pregunta de nuestro catecismo. ¿Deben todos creer que hay un Dios? Sí. Todos deben creer que hay un Dios, y quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. Yo quisiera que los niños, yo veo muy participativo a los niños, ¿verdad? Mi hija, yo quisiera que los niños pudieran juntamente conmigo repetir esta pregunta, por favor. ¿Sale? A la cuenta de 3, niños y adolescentes, jóvenes que nos visitan aquí. 1, 2, 3. ¿Deben todos creer que hay un Dios? Sí. Todos deben creer que hay un Dios, y quienes lo crean, quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. ¿Ok? Todos deben creer que hay un Dios. Sí. ¿Hay algunos que no creen en la existencia de un Dios? Pregunta. Sí. ¿Por qué, hermanos? En Salmos 14:1 nos dice lo siguiente: han dicho en su corazón que no hay Dios. De manera que hay, ¿verdad? Que hay gente que cree la existencia de un Dios, que hay gente que en su necedad, en su corazón tenebroso, esclavo del pecado, él dice que no hay Dios. Y hacer esto abre una puerta a todo tipo de inmoralidades. Toda aquella persona que niega la existencia de Dios, que rechaza la existencia de Dios, que dice, no, yo no creo en ese Dios que tú me hablas, eso abre una puerta de inmoralidades. Dice la Escritura, se han corrompido, han cometido hechos abominables. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? ¿Cómo era su vida antes de Dios? Miserable, ciego, desnudo, desventurado, ¿verdad? Entonces, ¿es la existencia de Dios un artículo necesario, una doctrina necesaria de la fe cristiana? Sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén, hermanos. Y este es el fundamento de toda práctica religiosa. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Nosotros, ¿por qué invocamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué hablamos? Porque hemos creído. Amén, hermanos. Ok. Quisiera concluir con esto. ¿Es la existencia de un Dios un pensamiento que trae consuelo a los santos? Sí. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Salmo 58:11. A pesar de todo lo malo, hermanos, que podamos pasar en esta tierra, sabemos que un día Dios castigará la maldad de este mundo y también cumplirá cada una de sus promesas que ha hecho a los redimidos, al pueblo santo de Dios. Aún así nosotros damos muchas gracias al Señor, porque sabemos que nuestra maldad fue castigada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Hemos sido declarados inocentes. ¿Amén, hermanos? Okay. Sabemos, hermanos, con esto concluyo, ¿verdad? ¿Creen los demonios en la existencia de un Dios? Sí, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19, ¿verdad? ¿Hacemos bien los que creemos en la existencia de un Dios? Sí. Nosotros creemos y es un bien. Yo quisiera que juntos pudiéramos repetir estas 2 preguntas una vez más y pudiéramos dar gracias y orar a Dios. Primera pregunta: ¿quién es el primer y principal ser? Dios es el primer y principal ser. Segunda pregunta: ¿deben todos creer que hay un Dios? Sí. Todos deben creer que hay un Dios, y quienes no lo crean cometen gran pecado